Aleluya. Yo quiero que en esta semana, de aquí al otro viernes, tú leas el Salmo 119. ¿Quién se va a comprometer a leer el Salmo 119? Amén. El Salmo 119. Salmo significa en hebreo tehilim, los salmos, y significa cánticos. Así que hay un cántico especial para la palabra de Dios que está en el Salmo 119 y nos dice el Señor que la suma de tu palabra es la verdad. Lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Tú qué? Tu palabra, amén. Así que hay cántico para la palabra del Señor. Nosotros nos gozamos que en este viernes vengamos aquí a la casa del Señor porque mira, aquí obligamos a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestra voluntad, a nuestra carne a leer la palabra del Señor, a adorar al Señor, porque la carne a veces quiere estar en casa. La carne quiere estar paseando, la carne quiere estar limpiando la casa, pero nosotros obligamos a nuestra voluntad a venir a crecer en el conocimiento del Señor. Amén. Así que vamos a seguir con nuestro estudio de la palabra, que estamos hablando ¿de qué estamos hablando? ¿De los frutos? No, ¿de qué? De los dones. Amén. Así que tenemos en Primera de Corintios, que es nuestra base de este estudio bíblico. Tenemos en 1 Corintios 12 los 9 dones espirituales, pero vimos que hay también dones motivacionales, donde están el don de dar, de generosidad, el don de hospitalidad, el don de servicio. Y luego en Efesios 4:11 hablamos de los dones ministeriales. Amén, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, 5 dones ministeriales. Pero estamos centrados en los dones espirituales. Así que hemos visto el don... ¿Qué hemos visto? ¿El don de qué? Que se me ha olvidado. Sanidad, ¿qué más? Milagros, ¿qué más hemos estudiado? El don de ciencia, venga, otro más. De sabiduría, muy bien. Y de la fe, discernimiento de espíritu, ¿sí? Amén. Así que hoy vamos a estudiar los dones de inspiración. Qué interesante esa palabra, ¿verdad? Inspiración. Los dones de inspiración son el don profético, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Bien, vamos a hablar hoy del don profético. Amén. A ver si es que tú tienes ese don y no te habías dado cuenta y lo tienes ahí escondido. Amén, puede ser. Y a través del conocimiento tú lo vas a activar. Amén, para la gloria del Señor. Bien, vamos a leer antes Mateo 10:1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y versículos 7 y 8, porque dice así la palabra de Dios: llamando a sus 12 discípulos les dio potestad ¿contra qué? Contra los espíritus inmundos, para que los echen fuera, que sanasen una enfermedad, toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 7 y 8 que dice ahí: y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. El siguiente: sanad, limpiad, resucitad, echad fuera, de gracia recibiste, dad de gracia, amén. Así que esto sigue vigente para los discípulos, amén. Yo creo que aquí esta iglesia está llena de discípulos, amén, y discípulos llenos de fe, amén. Así que aquí dice que tú tienes autoridad para echar fuera demonios, que tú tienes autoridad para sanar a los enfermos, toda dolencia, enfermedades leprosos, enfermedades de la piel, amén. Así que sigue vigente todo lo que estamos estudiando hoy, porque nuestro Dios está vivo. Amén, nuestro Dios está vivo. Así que el otro día estábamos hablando de los milagros, el don de milagros y de sanidades en plural, porque son muchas sanidades. Y entonces me empecé a recordar y hablaba yo con el pastor, con mi esposo, y decía, fíjate que yo tenía esta fortaleza. Voy a confesar por si alguno la tiene. Entonces, mi fortaleza era la siguiente: mira qué religiosa. No vamos a orar por alguien que no viene a la iglesia y que tenga una enfermedad y que esté lleno de demonios. No vamos a orar, porque luego oramos, viene la gente solo por interés a recibir el milagro, liberación. Nosotros estamos luchando, ayunando, la gente recibe y se marcha. Yo no oro más, ¿sí?
No oro por el impío, que va, que va, que va. Por ese idólatra yo no voy a orar solo por mis ovejas, voy a orar solo por la iglesia, pero eso es una fortaleza y Dios me liberó de esa fortaleza. Yo no sé si tú tienes esa fortaleza o has tenido ese pensamiento, pero queda reprendido, queda echado fuera en el nombre de Jesús, porque vemos cómo Jesús sanaba a todos. Algunos agradecían, otros no agradecían, unos se quedaban, otros se iban, pero en cuántas campañas evangelísticas misioneros se han convertido, o sea, personas impías a través de la sanidad se han convertido. Y si sanamos a 10, pero 2 sí que se quedan, 8 se van, pero 2 se quedan, pero es que se queda el evangelista, es que se va a quedar el maestro, es que se va a quedar un pastor para futuras congregaciones, amén. Así que no podemos desistir ni juzgar a nadie por si viene o no viene. Nosotros tenemos autoridad, tenemos el don de milagros, tenemos el don de sanidad. Por gracia recibimos, por gracia vamos a dar para que el Señor sea glorificado, amén. Porque no somos nosotros, es el Señor, es su poder. Y a través de ese milagro también se manifiesta la misericordia del Señor, la gracia del Señor, el poder del Señor y su amor que aún tiene por las almas perdidas, amén. Así que toda fortaleza se rompe, todos los dones siguen vigentes y están vivos en el nombre de Jesús, amén. Vamos a 1 Corintios 12:8 y ahí tenemos el don de profecía. Pero hoy vamos a estudiar algo interesante, porque está el don de profecía que habla 1 Corintios, pero en Efesios 4:11 nos habla de otro don ministerial que es el ministerio del profeta o el oficio de profeta. Y son dos cosas diferentes que sin querer a veces se confunden y enseguida decimos a alguien es profeta, enseguida vemos que hay muchos profetas, pero realmente a veces una persona opera en el don profético, pero no es un profeta. Amén. Así que dice la palabra en 1 Corintios 14:1. Yo te invito a que todos los domingos, viernes, traigas tu palabra en papel para subrayarla, para amarla, para tocarla, amén, para aprenderla y sobre todo los viernes que estamos más centrados en estos estudios bíblicos, amén. 1 Corintios 14:1 nos dice así: seguid la caridad, vale, en otras versiones seguir el amor y procurad los dones, o sea que hay que buscarlos, anhelarlos, más sobre todo que, profeticéis, amén. El versículo 3 y 4 que dice: mas el que profetiza, ahí vamos a ver para qué es el don profético y para qué el Señor levanta a los profetas, que hemos dicho que son dos cosas diferentes, y es para qué, para hablar a los hombres, ¿para qué? Número 1, ¿vamos juntos? 2, y consolación. O sea, el don profético y el don de ministerio de profeta tienen algo en común, que es esa función de edificación, que es esa función de exhortación, de animar, de levantar a una persona con la palabra. Amén, de aquel que está a lo mejor desanimado, desviándose, pensando, bueno, voy a regresar al mundo. El profeta llega, le da una palabra de ánimo para que continúe adelante y también de consolación. ¿Cuántas veces hay personas que son usadas en ese don profético y traen esa consolación en nuestro corazón? ¿Verdad? Y nos ayuda a seguir adelante en el llamado, a seguir adelante en la oración, a no desistir, ¿verdad? Así que, pero mientras que el don profético es un movimiento, es una manifestación. Di conmigo, temporal. Muy bien. Es temporal el don. El profeta, al contrario, es un estilo de vida. Di conmigo, estilo de vida. Amén. Entonces, Dios puede derramar el don profético, como declaró Joel, el profeta Joel, a todo el mundo, jóvenes, ¿verdad?, ancianos, todos pueden tener el don profético si uno lo anhela, lo pide y conforme siempre a la voluntad de Dios. Pero no todos son profetas, sino que Dios separa en su soberanía a quien Él quiere que tenga ese llamado de profeta. Y es un poco más reducido, por así decir, el porcentaje que hay de profetas, ¿vale? Porque no es tampoco para todos. ¿Amén? Bien. Unas cualidades, un conjunto. ¿Cómo yo sé que, imagínate, tú tienes la duda de si eres un profeta o tienes su don profético? O tú tienes la duda de si alguien que tú conoces o que alguien que tú ves en las redes sociales o que te ha ministrado, como sea, si es un profeta. Un profeta tiene que tener un conjunto de cualidades, un conjunto de servicio, de forma de servir. Amén. Y vamos a ver esto.
Lo primero es que el profeta tiene que recibir el mensaje del Señor para poder profetizar, ¿verdad? Bien, ¿cómo recibe un profeta el mensaje del Señor? Puede ser por el oír la voz del Señor. Por ejemplo, está el profeta Natán en 2 de Samuel 7:4, vamos así un poco rápido, dice, pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán. O sea, hay profetas que escuchan perfectamente la voz de Dios y Dios pues les habla como hablamos nosotros. Otros, en cambio, como el profeta Daniel, ¿qué él hacía? Él recibía ¿qué? Sueños, visiones, ¿verdad? Entonces, tenemos unos que oyen, otros que pueden ver. Y luego tenemos otros que pueden oír y ver. Pueden tener, como Samuel, escuchaba la voz de Dios, pero también tenía visiones. Amén. Entonces eso es principal en un profeta. Tiene que venir el mensaje de Dios a través de esos canales. Amén. Bien. Otra cosa, vamos a abrir Lucas 2, 35, 38. Lucas capítulo 2, versículo 35 al 38. ¿Cómo tiene que vivir un profeta? Un profeta vive en intimidad con Dios. Es imposible tener el oficio de profeta y no caminar con Dios. Tiene que estar apegado y conoce, incluso puede conocer el pensamiento de Dios, niveles espirituales altos del reino, amén, del Señor, y camina en esa intimidad con el Espíritu Santo para saber el kairos, el tiempo de Dios, cómo, en qué tiempo se está moviendo la iglesia, por ejemplo. Bien, Lucas 2, 35, 38 dice, estaba también... vale, pues me he confundido. Será 1, creo. Ok, no importa. ¿Quién se acuerda de que estaba Ana, la profetisa, en el templo? Dice que ahí en el Nuevo Testamento, que cuando fueron a presentar a Jesús, cuando iban a presentar en el templo a Jesús, estaba Ana, y dice Ana, la profetisa. Con lo cual, había mujeres profetas. Estamos hablando que ella tendría el don profético, pero que era profetisa. Y esta mujer dice que se quedó viuda, pero dio toda su vida al Señor. Y que estaba continuamente, ¿dónde? En el templo. Y dice que estaba orando, que estaba en ayuno. Amén. Y ahí estaba la señora, anciana ya, pero cumpliendo su llamado de profetisa. Así que vemos... vale. Bueno, pues ahí lo tenéis, ya lo he contado yo, no importa. Vemos cómo entonces la característica de un profeta es estar apegado a las cosas de Dios. Porque a veces es verdad que vemos a profetas que digo yo, qué extraño, que parece que les interese más las cosas del mundo, que les interese más si me van a dejar en un buen hotel, cuánto voy a cobrar. Nosotros escuchábamos a un profeta. Y un poco, así no mucho, pero bueno, como había venido ya a España, pensamos, bueno, sería bueno, a ver si lo traemos. Y yo hice el formulario y cuando hago el formulario, las dietas de los acompañantes a cargo de la iglesia, ¿cuál va a ser la ofrenda? No puede estar a máximo no sé cuántos kilómetros de la iglesia porque si no se puede cansar. Yo entiendo lo del cansancio, el ministerio y predicar, todo eso cansa mucho, pero pienso que si Dios te ha dado ese don, también tienes que, ¿verdad?, tener la gracia, la confianza en el Señor o decir, miren, ustedes pueden pagarme el pasaje, ¿no?, llegar a un acuerdo, pero uno tiene que ir si el Señor te manda a ir, ¿verdad? Pero vemos aquí en cambio a Ana la profetisa que ella estaba ayuno, oración en el templo, con lo cual también son intercesores. Amén. Un profeta que no ora un mínimo de 3 horas, pues difícilmente tendrá el don profético espontáneo, pero un profeta vive alineado al Señor. Amén. ¿Por qué es necesario que el profeta ayune? Porque, mis hermanos, todos somos carne, hueso, alma, tenemos nuestros deseos y el profeta tiene que estar tan alineado, es tan fuerte ese ministerio que tiene que vivir en santidad, en consagración, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Una vez salvo para siempre, eso no existe, mis hermanos. Una vez salvo y vivo como quiero, eso no está en la palabra de Dios. Amén. Sed santos porque yo soy santo, así dice el Señor. Gloria a Dios. Así que, bien, el Señor usa al profeta en revelación. Vamos a Amós 3:7. Amós 3:7 dice así: así nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto
a sus siervos los profetas. Y Génesis 18, 17 dice Jehová, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Bien, es interesante como el Señor si quiere revelar, pero hay que uno posicionarse en ese llamado. Amén. En Amós dice que el Señor Jehová, nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y Él sigue trayendo revelación. Amén. Así que santidad, intercesión, revelación, caminar en intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Todo eso son características de los profetas. Otra cosa que hace un profeta no puede quedarse tampoco quieto, dar una palabra, a marchar. Vamos a Hechos 13, 1, 3. Vamos a ver cómo el profeta ayuda a activar los llamados. A veces uno no sabe por dónde tirar. ¿Será que he sido llamado para maestro? ¿Será que he sido llamado para evangelista? ¿Para qué he sido llamado? Muchas veces tenemos esa cuestión. Venimos al Señor, pero cuando venimos, el Espíritu Santo nos inquieta también para saber qué llamado tenemos. Porque de verdad, que el Señor nos haya rescatado para estar sentados en una silla, para mí no cabe en mi mente, no cabe, no. Hemos nacido de nuevo para dar. Y por lo menos un don nos da el Señor. Aunque sea el de servicio para coger la escoba, orar, tirar toda suciedad, tirar todo mal. Amén. Aunque sea uno, el Señor nos ha dado. Hechos 13, 1, 3. Hechos 13, 1, 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces en el Nuevo Testamento nos dice que habían profetas. Amén. O sea, sigue vigente los profetas. Bueno, ahí nos dice unos nombres, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Vamos a los siguientes versículos. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora para la cual los he llamado. Amén. Luego sigue diciendo que les impusieron las manos y los despidieron para que hicieran la obra del Señor. Pero aquí lo curioso es que estaban reunidos y habían maestros, pero también habían profetas. Con lo cual el profeta, ¿qué hizo? Activó, les dio otro nivel espiritual a Bernabé y a Saulo, una comisión diferente. Pero fueron los profetas, amén, los que también encaminan a la iglesia, encaminan a los hermanos, a las hermanas para el llamado de Dios, porque como hemos dicho, el profeta edifica, exhorta y consuela. El profeta va a velar por el bien del cuerpo de Cristo. Amén. Bien, ¿qué hace un profeta? Un profeta puede predecir el futuro. Eso sí que lo sabemos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento están todos los profetas, las profecías apuntaban a Cristo, algunas profecías también pues se tienen, ¿verdad?, que cumplir todavía, y vemos cómo Jesús era, en Mateo 24, 25, puedes leer ahí algo escatológico. ¿Qué es la escatología? Es la ciencia que estudia los tiempos finales, cosa que un profeta también tiene que al final estudiar. Esto no es solo en desorden, uno tiene que estudiar las diferentes opiniones, ¿verdad? Vendrá antes, después, durante de la tribulación, Jesucristo, en fin, todos nos llevamos bien, hay diferentes teorías, pero se tienen también que conocer. Y ahí en Mateo 24, 25, Jesús está profetizando acerca de su venida, está profetizando lo que va a pasar. Amén. En Hechos 11, 27, 29, Hechos 11, 27, 29, dice también que habían unos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y había uno que se llamaba Ágabo, así se llama, que no es muy predicado, pero era un profeta. Y dice que él profetizó, ahí lo tenemos, que habría una gran hambruna en toda la tierra habitada. Así que el profeta, cuando se levantan los profetas que predicen el futuro y nosotros recibimos esa palabra, ¿qué vamos a tener? Vamos a ser prudentes, precavidos y no vamos a pasar hambre porque el Señor ha usado un profeta para decir lo que va a pasar en el futuro y nosotros vamos a ser cuidadosos. Amén. Bien, y por último, el profeta tiene varios dones. Que uno tenga el don de profecía no es profeta, pero en cambio el profeta sí tiene el don de profecía y tiene los dones de revelación. Tiene el don de sabiduría, tiene el don de conocimiento, tiene el don de discernimiento de espíritu.
sabiduría porque el Señor le da sabiduría a un profeta, porque tiene que saber interpretar las visiones, los sueños. También tiene que saber un profeta cuándo hablar en público, cuándo hablar en privado. Amén. Y cuándo es el momento de hablar, cuándo es el momento de chitot, como se dice en valenciano, callar. Entonces tiene el don de sabiduría, tiene el don de conocimiento. El Señor le da el don de conocimiento para saber, el don de ciencia. Con el don de ciencia uno puede saber el pasado, el presente, el futuro. Bien, por ejemplo, don de ciencia. Una vez fuimos a una iglesia y el pastor iba allí a dar una palabra y luego los pastores nos dijeron orar por las personas. Nada, oramos y oré por una mujer, yo no la conocía, pero tú sientes que en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, algo que tú le tienes que decir. Empecé a orar por ciertos temas y ya no la volví a ver. Al cabo de muchos meses, viene a la iglesia, yo la saludo, no me acuerdo de ella, y dice, yo ya te conocía, pastora. Y yo, ¿sí? ¿De qué? Digo, será, no sé, de las redes o algo, sociales. No, ya oraste por mí. Digo, ¿dónde? En tal iglesia. Ay, digo, lo siento, no me acordaba, porque mucha gente yo no me acordaba. Dice, pero yo le dije a mi marido, ha dicho todo, muchas cosas que no le he contado a nadie y cosas fuertes de mi pasado. Entonces ahí que viene una activación, eso es el don de ciencia. Cuando tú sientes orar por alguien, ministrar a alguien, a veces puedes equivocarte, pero tienes que atreverte. Si estás en el orden del Señor, con tu iglesia, con la congregación, con la palabra, tú no tengas duda que eso viene del Señor. Amén, porque esa persona que es liberada, esa persona es edificada a través de esos dones. Amén. Así que hemos dicho que es el don de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Este me gusta mucho porque desenmascara al enemigo. Bien, discernimiento de espíritus es que la persona, imagínate, viene una persona muy amable, muy como aparentemente muy buena, pero cuando uno tiene el discernimiento de espíritus dices, cuidado, que ya sé lo que se esconde ahí. Hay personas, a veces tenemos sueños con animales, serpientes, perros, en fin, una serie de animales, porque el enemigo se esconde en esa imagen. Quien tiene discernimiento de espíritu dice, wow, no, yo ya sé qué es un espíritu de lujuria, es un espíritu de brujería. Y entonces es bueno desenmascarar porque uno ya no tiene la duda de qué serán los perros que me ladraban y perseguían en el sueño. Discernimiento de espíritu, vale, ya lo detecté, era un espíritu familiar. Y entonces ya vamos a por ello de raíz, se arranca en el nombre de Jesús y la persona es libre. Así que el profeta tiene ese conjunto de dones, amén. No solo el don de profecía, amén. Bien, el profeta entonces es un instrumento muy importante de Dios, porque hay muchos que dicen, no, los profetas no existen. Sí, existen porque el Señor además tiene prisa con el pueblo, con los de fuera, con el mundo. Y entonces el profeta es activado para revelar, dar dirección, como hemos dicho, la predicción, ministerio, en fin. También vemos cómo los profetas son usados en un pueblo, en una nación, así que es un ministerio fuerte, pero muy importante. Amén. Bien, hay mujeres profetas, ¿vale? Cuando digan, la mujer no puede predicar, pues tú te dices, ¿pero por qué había mujeres en el Antiguo Testamento que eran profetas? ¿Por qué Débora era jueza y profeta y ante ella se tenían que someter hombres, mujeres y una nación? ¿Por qué tenemos a Hulda que era profeta en el Antiguo Testamento? ¿Por qué tenemos a Miriam que también era profeta? Así lo dice la palabra. Y en el Nuevo Testamento también. Amén. Así que también hay mujeres profetas, pero también sometidas. Una mujer profeta tiene también que tener sometimiento a su esposo, a su apóstol, a su pastor, porque un llamamiento de profeta uno tiene que tener también esas coberturas. Hay que llevar cuidado de no exaltarse y creerse, soy la poderosa, puedo ser déspota, orgullosa porque yo tengo el poder. No. Amén. Hay que llevar cuidado porque al final Dios es el que nos va a medir el último día. Bien, entonces el don de profecía, la diferencia, hemos dicho que es algo más momentáneo y es poderoso. Pero el don de profecía lo puedes tener tú, todos. Si lo anhelas y lo crees, lo puedes tener. Vamos a Hechos 2, 16, 18.
dice la palabra en Hechos 2, 16, 18, ahí nos recuerda lo que dijo el profeta Joel. Y dijo así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre algunos, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué pasará? Profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Los jóvenes y los ancianos. Amén. Bien, y luego sigue en el 18 y dice: y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y otra vez dice: y profetizarán. Di conmigo: profetizarán. Amén. En 1 Samuel 10:10 también vemos cómo dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquí está hablando sobre Saúl, ¿vale? Que también profetizó en un momento dado. No era profeta, pero tenía activado el don profético, aunque luego vemos que se desvió por culpa del corazón. Así que don profético, hay que cuidar también el corazón. Amén. Bien. Vemos también cómo Pedro en Hechos 5, 1, 3, que no solo en el Antiguo Testamento está el don de profecía, cómo predice lo que Ananías y Zafira iban a hacer. ¿Verdad? ¿Os acordáis? Bien. ¿Qué diferencia hay? Jeremías, dice el Señor en su palabra, una frase muy bonita en Jeremías 1:5, que le dice así: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, dice la palabra, te santifiqué. O sea, lo apartó. Antes. Dice: y te di profeta a las naciones. Entonces el profeta es llamado desde el vientre. En cambio, el don profético se puede dar de diferentes edades, diferentes formas. Amén, iglesia. Bien, ya casi terminamos. Y la palabra de Dios en Mateo 7:15, vamos a leer, porque este versículo se usa mucho en las redes sociales, queriendo traer incredulidad, sembrar incredulidad al don profético y desacreditando a los profetas. Entonces en Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Pero aquí dice: guardaos de los falsos profetas, con lo cual existen los verdaderos profetas. Pero la palabra de Dios dice: guardaos, ¿ok? Pero sí que hay verdaderos profetas. Primera Tesalonicenses 5, 20, 21 nos dice: no menosprecéis las profecías. O sea, no pases de largo de las profecías. Pero sí dice: examinadlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo yo voy a saber lo que es bueno? Cuando un profeta, la profecía, o cuando el don profético está activado, pero yo lo tengo que ver a la luz ¿de qué? De la palabra. Yo aquí conozco personas que fueron a una, creo que es más bien una secta, porque dice que solo ellos son salvos, entonces ahí sabemos que eso es una secta, y dicen que hay mover del Espíritu Santo, pero en cambio le dijeron a una persona: no, tú te tienes que divorciar. El Señor dice así, que te tienes que divorciar porque tu esposo, tu esposa no está en este lugar, en esta congregación con nosotros. Te tienes que... Y ahí se supone que profetizan una falsa profecía. Ahí de eso nos tenemos que guardar, cuidar, porque dice: no menospreciéis, pero tenemos que examinar. ¿Dónde dice la palabra que el divorcio, si no es por adulterio, verdad? Eso, vamos, no está dentro de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La responsabilidad de conocer la palabra para no ser engañados. Amén. Es muy importante no quedarse siempre en el Salmo 23, Salmo 9. Hay que avanzar, iglesia, en la palabra. Bien, entonces, ¿cómo sabemos cuándo también es un falso profeta? Dice en Mateo 15: por los frutos les conoceréis. Si el profeta tiene que caminar alineado al Espíritu Santo, tiene que tener los frutos. También
es verdad que los profetas son hombres y mujeres como nosotros, dedicados al Señor, que pueden fallar en algún momento y también tenemos la misericordia de perdonar, de ayudarle, de levantarle, pero cuidado quién nos pone también la mano, cuidado a quién vemos, cuidado con qué nos conectamos, a las reuniones que nos conectamos, porque hay que llevar cuidado con los falsos profetas, amén, pero que hay verdaderos también, amén. Bueno, pues hasta aquí, iglesia, vamos a orar, te invito a que te pongas en pie y vamos a orar por esta palabra. Bien, hay una persona que el otro día me preguntó, pastora, ¿pero el don se puede perder? Y yo digo, no, porque el don es irrevocable, dice Romanos 11:9, es irrevocable. El don es irrevocable. O sea, si Dios te lo dio, Dios no te lo va a quitar. Pero nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, porque hay gente que se desactiva en el don por culpa del pecado, pero realmente el don, el Señor lo da y no lo quita porque nuestro Señor es muy bueno y quiere que la iglesia se edifique. Amén. Bien, el profeta verdadero va a mirar por la iglesia, no va a tener rebeldía, va a saber escuchar y va a mirar por la santidad de la iglesia. Y otra cosa es que los profetas, cuando estudiamos la palabra, profetizaban para que la gente se arrepintiera de los pecados. También anunciaban pues los acontecimientos que no eran muy buenos, ¿verdad? Y exhortaban a la iglesia a caminar en la palabra. Es verdad que también el profeta trae buenas noticias, pero no puede ser que un profeta solo diga que vas a conseguir tu coche, todo te va a ir bien, y no haya una exhortación, porque también tiene que haber una parte de exhortación para poder avanzar a la bendición. Amén, iglesia.